Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre el Mundo y Yo. A ver, la semana pasada nos quedamos con esta historia de cómo es que del derecho divino, es decir, del derecho divino de los reyes, de cómo este pensamiento de que los reyes decían, yo soy rey porque Dios me escogió, y todos le creían. ¿Cómo de pensar eso pasamos al derecho a pensar y cuestionar? Y recuerden que todo esto sucedió porque vimos como, bueno, vimos como si yo fuera una plebeya de ese momento, pero vamos a suponer que sí. Anaís plebeya del siglo XVI de Inglaterra ve cómo decapitan a su rey que creía que era su Dios enfrente de todos en la plaza pública. Entonces Anaís plebeya del siglo XVI en Inglaterra dice, ¿cómo? ¿No se supone que ese man era Dios y que era omnipotente, e intocable y ahora está humillantemente decapitado en la plaza principal? Y ese suceso a mucha gente le levantó muchas dudas y dijo, si eso es mentira, ¿qué más es mentira? Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a seguir con esta historia de cómo la humanidad se fue dando cuenta de que no tenía que aceptar todo porque sí, porque así dijo Diosito y porque los milagros así pasan. El día de hoy vamos a seguir con esta historia de cómo es que la humanidad empezó a cuestionarse cosas. Hoy damos por hecho muchas cosas, amigos. Yo creo que a lo mejor por eso es difícil como entender que antes las cosas no eran así. Tú te levantas el día de hoy, vas a trabajar, tienes derechos laborales, tienes vacaciones, tienes un salario mínimo, pero antes no era así. De hecho, hoy damos por hecho muchas cosas y damos por hecho que podemos exigir muchas cosas y antes no se podía. Hubo un tiempo en el que ni siquiera se podía concebir la idea de que el pueblo pudiera siquiera tener poder. ¿Cómo pasamos de simplemente pensar a, ahora sí, revolucionar? Eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, que se llama Del derecho a pensar al derecho a revolucionar. Aquí, en Entre el Mundo y Yo. Ok, entonces vamos a poner todo en un contexto rápido. Recordemos, vámonos al siglo XVII en el episodio pasado. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que puedas seguir el hilo de este episodio. En el siglo XVII, Carlos I, que era considerado, él mismo se decía que fue escogido por Dios, o sea, lo que conocemos como un rey absoluto, ¿no? Bueno, ese mismo Carlos, después de entrar en una guerra civil con su parlamento, porque el parlamento le decía, man, aquí estoy, yo tengo que gobernar contigo, y Carlos decía, no, yo no quiero gobernar contigo. El parlamento le declara la guerra y empieza una guerra civil de los realistas, es decir, los que apoyaban a la realeza, y a los contra los parlamentaristas, los que apoyaban al Parlamento. Y el Parlamento o la armada del Parlamento estaba liderada por un man que se llamaba Oliver Cromwell. ¿Ya te acordaste? Bueno, ¿y qué tiene que ver Oliver Cromwell? Bueno, Oliver Cromwell era súper protestante, lo que se le llamaba puritano. ¿Cuál es la diferencia entre un protestante y un católico en ese momento? Bueno, los puritanos o los protestantes decían que la relación de una persona con Dios debe ser así, tú con Dios, que nadie debe de venir a decirte, oye, debe de ser así, guasá, que los padres no deben de venir a poner poder sobre Dios y decir que son dioses. Entonces imagínate a Oliver Cromwell viendo a Carlos I decir que él era Dios. No, horrible, o sea, no le parecía para nada. Entonces, spoiler alert, los parlamentaristas ganan y Carlos I tiene que abdicar. Entonces se lo llevan a la cárcel y Oliver Cromwell dice, a mí no me es suficiente que nada más lo metan a la cárcel. Lo saca de la cárcel, lo decapita enfrente de todos en la plaza pública. ¿Para qué? Para que la gente viera que realmente no era Dios. Para que lo vieran como lo que era un simple ser humano. Oliver Cromwell nunca se imaginó que ese acto que él quería que sucediera solamente para enaltecer su ego y su religión, nunca se imaginó el poder que iba a tener sobre la gente. Porque la gente, él quería que vieran que no era Dios. Ok, punto. Pero nunca se imaginó que no solamente descubrieron que no era Dios, ok, no. Pero dijeron, ok, si esa era la verdad absoluta que teníamos todos y que era, si teníamos una verdad, era que nuestro rey era Dios. Y resulta que no es verdad. Entonces, ¿qué más no es verdad? ¿Qué significaba que ahora este rey o cualquier rey pudiera morir como cualquier otra persona? La idea es que, o sea, lo que realmente pasó es que se rompió la idea de que los reyes gobernaban por derecho divino y eso lo cambió todo.
Entonces, aquí es donde viene una crisis como de autoridad, ¿no? O sea, si mi autoridad es Dios, pues no la cuestiono. Pero si un rey ya me di cuenta que realmente no es intocable, entonces ¿de dónde venía el poder del rey? Si no viene de Dios, ya me di cuenta que no, porque pues evidentemente no es Dios. ¿De dónde venía ese poder? ¿Quién le dijo entonces a él que podía estar ahí y ser Dios y ser rey porque Dios así lo quiso, si ya vimos que no es verdad? Entonces, ahí es donde se empieza a ver, a ver. Entonces, si eso es mentira, ¿qué más es mentira? Si él no tiene poder, por Dios, ¿quién se lo da? ¿Se lo da el pueblo? ¿Se lo damos nosotros al obedecerlo? Y ahí es cuando empieza toda una ola de revoluciones ahora científicas y luego vamos a meternos a la ilustración que viene después. Pero primero vamos a la revolución científica y dirás, ay, Anaís, ¿y qué tiene que ver que hayan decapitado al rey con que Newton haya dicho las leyes de la gravedad? Pues mucho, te voy a decir por qué. Porque cuando ven esto, la gente regresa a sus casas y empieza a experimentar en su casa. Así literal, empieza a ver, oye, ¿y esta planta por qué crece? Esta planta, si no le echo agua, se muere. Pero a mí me habían dicho que era porque el agua de la lluvia significa que Dios está triste. Entonces, si yo recolecto esa agua y se la pongo a mis plantas, con quiere decir, yo voy a hacer que Dios sea feliz. No sé, te estoy inventando, ¿verdad? Y luego se preguntaban, oye, no, ¿y qué pasa si yo agarro una hojita y con un lente muy potente veo qué sucede mientras le doy agua? ¿Y qué pasa si realmente me doy cuenta que llueve no porque Dios esté triste, sino más bien porque pues algo tiene que ver el mar y los ríos y el agua y se evapora y las nubes y entonces empieza la gente normal a cuestionarse y empieza una era donde las personas empiezan hacer experimentos tal cual en su casa. Y ahorita vamos a hablar acerca de ciertos científicos que salieron en la época de la revolución científica que sus descubrimientos marcaron 100% la diferencia, un antes y un después en cómo la humanidad percibe el mundo, porque antes se decía, las cosas pasan porque Diosito quiere, y si algo no lo explicamos es un milagro. Pero no, luego llegan personas como Newton, como Galileo Galilei, como Kepler, a decir, a ver, vato, aquí no es porque Dios quiere o no, aquí hay leyes científicas, hay fórmulas matemáticas que explican lo que sucede en el mundo. Y uno de ellos, muy importante, creó algo que hasta la fecha, el día de hoy, usamos, y eso es el método científico. Este hombre llamado Francis Bacon fue el que inventó el método científico. Antes del método científico, ¿qué pasaba? Pues el conocimiento se basaba en autoridad y tradición. Si Aristóteles o la Biblia lo decían, pues ya, era cierto sin tener que comprobarlo, ni mucho menos. Entonces, lo que Bacon propone dice, a ver, si ya vi que este mano era Dios, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo yo probar que las cosas son o no son? O sea, ya no me es suficiente con solamente que me digan esto es así, entonces yo decir, ok, esto es así. No, ya lo tengo que probar. Entonces hizo una serie de pasos que hasta la fecha usamos, donde empieza uno observando, ¿no? Primero observas. Observas lo que quieres probar, ¿no? Luego experimentas y haces tu serie de experimentos, oye, ¿qué pasa si meto esto, si hago esto, si no hago esto, etcétera? Y luego ya con los resultados que tenga tu experimento, los analizas y puedes llegar a una conclusión. O sea, él decía, no basta con teorizar, más bien hay que probar las cosas. Vamos a poner un ejemplo, o sea, el fuego. No, pues el fuego calienta comida porque sí, porque así lo quiso Diosito. Pues no, o sea, Bacon dijo, a ver, vamos a probar diferentes materiales con el fuego. ¿Qué le pasa a la madera cuando se quema? ¿Qué le pasa a las piedras? ¿Qué le pasa a las plantas? O sea, empieza a probar diferentes cosas y ahora sí es cuando sale este método que hasta la fecha les digo, usamos no solo en la ciencia matemática, sino ni bióloga, sino en la ciencia social, las tesis, todo lo que hacemos a la hora de graduarnos y demás son basadas en el método científico. Y esto, el tener esta nueva forma de pensar, pues claro que fue un golpe súper duro a la forma tradicional de pensar. Se sentaron las bases para que la ciencia avanzara sin depender de dogmas ni creencias absolutas, ni religiones, ni nada. O sea, aquí lo que es porque la ciencia lo dice y se prueba de A, B y C manera. Entonces, para empezar el método científico, bueno, sienta las bases de todo lo que los otros científicos llegaron a descubrir, como por ejemplo Isaac Newton.
Isaac Newton, este bello hombre que ven aquí, si me estás viendo en YouTube, pues básicamente dijo, a ver, aquí el mundo no gira porque Dios quiso y no llueve porque Dios está triste. Aquí el mundo tiene reglas y no solamente reglas, tiene reglas y fórmulas matemáticas. Aquí es donde por primera vez se ven las fórmulas. Digo, ya se habían visto con otros filósofos griegos de la historia, pero pues ya saben, con el Imperio Sacro Romano pues Dios y la iglesia como que vino a tomar control de todo eso, ¿verdad? Porque, ¿por qué creen ustedes que eso hacía el Sacro Imperio Romano? Porque es muy fácil manipular y controlar a la gente a través de algo, de una creencia que no puedes ver. Y eso pues es Dios, ¿verdad? Obviamente hablando de la religión desde un punto de vista de ciencias sociales, la fe y la religión es otro tema aparte. Entonces lo que hizo Newton fue que tomó el método de Bacon y lo aplicó a la física y fue cuando empezó a cuestionarse y a experimentar. Está ya saben, el mito súper famoso que estaba Newton sentado abajo de un árbol, le cayó una manzana y empezó a cuestionarse todo. ¿Quién sabe si realmente fue así? Pero sí es cierto que empezó él como a cuestionarse por qué caen las cosas, por qué las cosas más pesadas tardan más, son más rápidas en caer a comparación de las cosas que son más livianas, etcétera. Y con su libro llamado Principia Mathematica, que lo hizo en 1687, formuló varias cosas muy importantes que hasta la fecha siguen siendo relevantes en el mundo actual. Por ejemplo, las leyes del movimiento. Newton probó que todo tiene una causa y sigue un patrón, ¿no? La gravedad, por ejemplo, explicó que el mismo principio que hace caer una manzana rige los movimientos de los planetas. O sea, dice, a ver, para empezar, cae una manzana, esto se llama gravedad y no solamente afecta a la manzana, sino la gravedad es la culpable de que los planetas estén girando en cierto eje y demás. Por ejemplo, si una piedra cae al suelo, esa piedra no cae al suelo siempre de la misma manera. Significa que hay una regla detrás de eso, depende de cómo la avientas, depende de dónde cae, depende del peso. No es magia, no es un capricho divino, hay una ciencia detrás. Entonces, la idea de que todo tiene una explicación racional cambió por completo la mentalidad de esa época. Imagínate, de creer que todo sucede porque Diosito quiere y porque un hombre con sotana, barba y Biblia te dice, a pensar en, oye, no, hay una explicación real detrás de eso. Claro que, híjole, pero mind blown, así me imagino a todos los de los de esa época de que, tipo, no lo pueden creer. Y lo más importante, si la naturaleza sigue leyes y tiene leyes, como por qué nosotros como sociedad no deberíamos de seguir leyes también, pero leyes que nos favorezcan y no que nos repriman. Entonces también ahí es donde empieza el método científico. Como a empezar a levantar cuestiones y dudas en los ilustres, que es lo que vamos a ver en un segundo más. Entonces, inspirados en Newton, ahora, mira, si vamos yo te pudiera decir exactamente qué hizo Galileo Galilei, Newton, Kepler, etcétera. Nos podemos ir bien adentro a cada uno de lo que hizo, si pudiéramos, pero realmente ese no es el punto de este video. Para mí, lo que me vuela la cabeza, de nuevo, y lo que quiero como que ustedes entiendan y entender juntos, porque yo sigo aprendiendo de esto todos los días, es cómo el cambio de mentalidad se dio en la gente para de tener un rey absoluto a una revolución francesa que, híjole, el siguiente capítulo va a estar muy bueno porque vamos a hablar de eso. Entonces ya tenemos como el por qué la revolución científica. Vimos a este güey decapitado, la gente se regresa a sus casas, empieza a cuestionar, a experimentar y nacen estas figuras súper famosas científicos con sus nuevos descubrimientos. Ahora, esto está pasando en el mundo científico, ¿no? Y mientras esto estaba sucediendo en el mundo científico, acá en las universidades, los filósofos, y así la gente académica que estaba estudiando la humanidad, empieza a ver cómo, y maravillados de ver cómo estos científicos estaban descubriendo tantas cosas, empiezan a decir, oye, ¿y si estamos descubriendo tantas cosas de la naturaleza y del mundo, como por qué no podríamos nosotros poner todo esto que están haciendo los científicos en la ciencia, pero social? ¿No? Entonces, inspirados tanto en Newton como en Francis Bacon, porque también agarraron el método científico de Francis Bacon y lo pusieron en las ciencias sociales, hasta la fecha lo usamos, como les dije en la introducción, en las tesis que hacemos cuando nos graduamos, usamos el método científico, ¿no?
Y pues inspirados en Newton, por ejemplo, los ilustrados aplicaron el método científico de Bacon a la política y a la economía. Si la naturaleza tiene leyes, nosotros deberíamos tenerlas también. ¿Quién nos debería de regir? Nosotros lo escogemos. Tenemos el derecho a que nacimos, somos buenos, somos malos. Necesitamos un gobierno súper duro o más así como laxo. Empezaron a salir demasiadas preguntas. Ejemplos clave, por ejemplo, Montesquieu. Este hombre estudió sociedades como si fueran sistemas físicos, concluyendo que el poder debe dividirse, porque Montesquieu decía, ok, vamos a ver, el poder, viendo el ejemplo de Carlos I y Luis XIV y así, todas estas figuras que tenían el poder, así solamente una persona decía, oye, es que el problema está en que todo el poder cae en una persona. Y si dividimos los poderes, entonces ahí es cuando Montesquieu, él fue el que empezó con la división de poderes y el día de hoy tenemos una división de poderes en México, por ejemplo. Tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres poderes de la Unión vienen y son inspirados en lo que Montesquieu dijo en la era de la Ilustración. Entonces, para que vean cómo lo que nació aquí hasta la fecha sigue siendo súper relevante. Por ejemplo, los ilustrados también, híjole, vamos a hablar de John Locke, Rousseau, Adam Smith, Voltaire, vamos a hablar de muchos, pero quiero sobre todo que entiendan cómo es que lo de la revolución científica los llevó a cuestionarse ciertas cosas y sobre todo, es decir, si la naturaleza tiene leyes, la sociedad también. Y los ilustrados tuvieron diferentes como leyes sociales. Por ejemplo, John Locke decía, a ver, así como la gravedad es una ley natural, también lo es el derecho a la vida. O sea, si yo estoy vivo es porque tengo el derecho a estar vivo. Y no solamente tengo el derecho a estar vivo y ya, tengo el derecho a estar vivo, ser libre y tener propiedad. Porque un ser humano no nace aquí pues, si ya somos una sociedad, pues debemos de vivir en sociedad, pero de una manera digna. Entonces, yo tengo el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Ojo, aquí quiero hacer un disclaimer. Todo bien con John Locke y todos los ilustrados de la época, pero claramente no incluyen a las mujeres todavía, ¿ok? Eso lo vamos a ver después. Y sí hay una ilustrada llamada Mary Wollstonecraft que vamos a hablar acerca de cómo ella empieza con esta como rama del feminismo que está súper interesante, pero lo vamos a ver ahorita. Siguiendo con las leyes de los ilustrados, Montesquieu, bueno, el que te decía que dividió los poderes, decía, las sociedades funcionan mucho mejor cuando el poder está equilibrado, igual que las fuerzas de la naturaleza. Cuando hace mucho calor, entonces de pronto vienen lluvias para poder equilibrar que todo lo que se está creciendo en, ya sabes, comida, etcétera, pueda funcionar. Así como todo está balanceado para que pueda llover, para que haya día y haya noche. Igual tiene que pasar en la sociedad. Tiene que estar dividido el poder para que haya equilibrio, tal cual como en la naturaleza. Ahora, viene Rousseau. Jean-Jacques Rousseau se llama, es su nombre en inglés. Digo en inglés, en francés. Rousseau decía, ok, me gusta, pero sobre todo decía de John Locke, ok, John Locke, tú dices que tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Pero no podemos tener propiedad si vivimos en un mundo anárquico donde todo el mundo hace lo que quiere y que pueden venir a quitarme mi tierra cuando quiera. Yo creo entonces que debe existir como un contrato social no firmado y no hablado, pero al momento en el que tú naces y entras en esta sociedad, tú ya estás dejando de ser un poquito libre con el afán de ser parte de una sociedad. De aquí es donde yo les pregunto a ustedes, mis queridos radioescuchas, ¿ustedes consideran que son libres? ¿Mm? ¿Que pueden hacer lo que quieran? Hay leyes que pues te impiden hacer ciertas cosas. Si tú quisieras salir ahorita encuerado a la calle y correr y bailar la Macarena encuerado, ¿no pasaría nada? Pues claro que sí. Llegará la policía y te arrestaría por indecencia pública. Ahora, esto no significa que seamos reprimidos. Pues lo puedes ver de muchas perspectivas, ¿verdad? Habrá quienes digan, no, yo creo que sí debería tener el derecho de salir encuerado a bailar la Macarena sin que me arresten. Ok, pero es parte de ese contrato social. Vivimos en sociedad. Todos estamos aquí en orden, para poder vivir a gusto, tenemos que ceder un poquito de esa libertad total para poder vivir en sociedad. Entonces, ese contrato es el que Rousseau decía. Las leyes deben basarse en el contrato social, no en la voluntad de un monarca. Es decir, nosotros como sociedad armar nuestras leyes y ese va a ser el contrato, no lo que el monarca diga, ¿ok? Para vivir en sociedad.
Y pues bueno, para todo esto también, desde esa época y desde mucho antes, pues siempre ha existido el mercadeo, ¿no? O sea, el que compras y vendes cosas, desde que tú tenías tu pedacito de tierra y crecías, no sé, maíz, pues si te sobraba lo vendías, etcétera. Y eso también empezó, o sea, el tema de la revolución científica y cómo los ilustrados empezaban a ver de que, ay, pues, ¿qué más es posible? También se vio en toda la parte económica y aquí es donde entra el ilustre Adam Smith. Él descubrió que las leyes del mercado, que obviamente en ese momento todo era súper términos muy nuevos, como la oferta y la demanda, aplicando la observación y la inducción de Bacon. O sea, Adam Smith fue el que empezó con estos términos de oferta y demanda. Tengo mucho, puedo vender mucho, pero solamente si me quieren comprar mucho. Porque si tengo mucho y nadie me quiere comprar, pues ¿de qué me sirve? Entonces así empezó Adam Smith con este tema y también empezó a pensar, ¿debería la sociedad que nosotros creamos con el contrato social de Rousseau y todo eso, todo lo que vendamos y todo lo que compremos y el mercado debe ser ping-pong, nada más de la sociedad? El gobierno no se debe de meter. El gobierno nada más debe de ver que todo esté bien, que estén las calles limpias para que pase el burro y me venda el maíz, pero no debe de estar regido por el gobierno. Y es cuando empieza como todo este tema de laissez-faire. Muy bien. Ahora, una, todo, ya vimos en tema económico, ya vimos tema social, que si John Locke dice que si somos, tenemos el derecho a la vida y el derecho a la propiedad, pero Rousseau dice que sí, pero que con un contrato social y no sé qué. ¿Y qué tal la libertad de expresión? Aquí es donde entra una de mis frases favoritas de mi vida y fue por un ilustre de la época, salgan de la redundancia, de la ilustración, y él es Voltaire. La frase dice, puede que no esté de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y aquí es cuando, obviamente, cuando empiezan los ilustres a debatir, ¿no? Pues salen muchos puntos de vista. Y Voltaire toma eso y dice, oye, aquí ya estoy viendo que, pues ya hay pedo, ¿verdad? Porque unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Esto también debería de ser posible en el mundo real y en el contrato social. Debería ser posible que tú tengas un punto de vista y yo tenga otro, pero que tengamos ambas personas el derecho a decirlo. Entonces, puede que no esté de acuerdo con lo que estés diciendo, pero voy a defender a muerte tu derecho a decirlo. Y pues obviamente él era el defensor número uno de la libertad de expresión y era muy crítico de la iglesia, porque pues obviamente a la iglesia no le gustaba que vinieras a decir lo que tú quisieras, ¿verdad? Ese ya es otro tema. Y pues bueno, aquí es como todo esto nos lleva a, o más bien empezamos a ver a los reyes no como elegidos divinos, sino como empleados del pueblo, tal cual. O sea, realmente aquí es donde las personas empiezan a decir, oye, si entonces este man no era Dios decapitado, bla, 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 ok, entonces tenemos derechos, vida, propiedad, contrato social, entonces podemos escoger a nuestros gobernantes. Entonces, el gobernante debe hacer lo que nos favorezca a nosotros y lo debemos de ver como un empleado. Empieza a cambiar la mentalidad de las personas. Y estas ideas son las que prenden la mecha para cambios políticos. Entonces, vamos a irnos en un resumen rápido de esto que acabamos de ver. Número uno, Carlos I, decapitado. Levanta dudas. Oye, ese man era Dios, no sé qué, la gente regresa a sus casas, empieza a experimentar. Llega de nuevo la revolución científica. Personajes como Newton, Francis Bacon, etcétera, Galileo Galilei, que llegó a decir, oye, Galileo probó que la Tierra no es el centro del universo, el Sol es el centro del universo y nosotros giramos alrededor de él. ¿Quién decía lo contrario, que la Tierra era el centro del universo? La Iglesia. ¿Por qué? Porque era como una manera de decir que Dios es el centro del universo, porque Dios es la Tierra y la Tierra es Dios y etcétera. Pero no, vino a probarlo diferente. Francis Bacon y el método científico, Newton usando el método de Francis Bacon para también su libro de principios matemáticos, luego los ilustres viendo cómo todos estos avances de la revolución científica, de la ilustración, más bien de la revolución científica, viendo cómo pueden ellos tomar todas esas enseñanzas y aplicarlas a lo social. Y no es como que estos pensamientos solamente se quedaron en, mira, a mí me contaron que Voltaire dijo esto, mira qué padre, tan, se acabó. No, estos
estos dichos y estas nuevas teorías y estos nuevos descubrimientos fueron escritos en libros, libros que gracias a que ya se había desarrollado la imprenta, pues pudieron ser hechos mucho en mayor cantidad, mucho más rápido y distribuidos por toda Europa. Entonces no solamente se quedó en las universidades y etcétera, no, estos pensamientos lograron llegar a muchos lados de Europa y eventualmente incluso al mundo entero. Y fue como la gente que a lo mejor no estuvo en la meca del, ya sabes, la era de la Ilustración, justamente en Inglaterra cuando decapitaron a Carlos I. A lo mejor no estuvieron ahí, pero esta información les terminó llegando de alguna u otra manera, incluso a las 13 colonias, que gracias a este tipo de, o sea, gracias a que recibieron esta información, pudieron también revolucionarse allá. Y esta información, sobre todo, llegó a Francia. Entonces, en Francia, ¿qué estaba pasando? Bueno, Francia estaba en crisis, ¿no? Tenían una monarquía absoluta con Luis XVI. Luis XVI era el nieto de Luis XIV. Para esto, Luis XIV, el güey del que hablamos la semana pasada, el rey Sol, ya se había muerto. De viejillo se murió ya. Él nadie nunca lo cuestionó nada. Luego viene su hijo Luis XV, que Luis XV, la verdad, como que no fue muy relevante. Bueno, o sea, en algunas cosas sí, pero no fue hasta que llegó Luis XVI, su hijo, al poder, que las cosas se pusieron medio feas. Para empezar, Luis XVI era un incompetente. O sea, la neta no tenía las agallas para gobernar, estaba bien güey, nomás no, nunca la armó. Y lo casaron, y digo casaron porque pues así se usaba antes, ¿verdad? Con María Antonieta. Entonces aquí es donde nace toda la, ya sabes, la historia de María Antonieta y que si dijo o no dijo lo de dejen que coman pastel, etcétera. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero bueno, había una monarquía absoluta, había crisis económica, muchísima hambre, la gente no tenía que comer, mientras, acuérdense que en Versalles estaban las pachangas a todo lo que da, eh, herencia de su bisabuelo Luis XIV, y una desigualdad brutal. Y mientras la gente se moría de hambre, la nobleza vivía en lujos en Versalles, ya sabes, con estas fiestas y pachangas y todo el tiempo estaban tomando, bebiendo y hacían de todo menos preocuparse por su gente y por el pueblo, ¿no? Y bueno, en ese momento, imagínate que está Francia dividido es una pirámide y está dividido en tres. El primer estado, el segundo estado y el tercer estado. El primer estado es el rey y sus más allegados. El segundo estado es como toda la nobleza. Y el tercer estado es prácticamente el 95% de la población, que eran los comunes, ¿no? La gente normal, plebeyos, etcétera. Entonces el tercer estado, siendo mayoría, y al tener ya, y les estaban llegando estos textos de todas estas ideas revolucionarias, pues empezó a hartar y dijo, oye, acá ya están descubriendo un chorro de cosas bien padres y que si tenemos derechos o no, y aquí el rey nos está dejando morirnos de hambre. Entonces, tomando todas estas ideas, desde la revolución científica hasta la ilustración, demás, y en 1789 el pueblo se levanta, toma la Bastilla y el resto es historia. Y lo veremos en el siguiente episodio. Entonces, empezamos con un rey perdiendo la cabeza literal y terminamos con una sociedad que empieza a cuestionarlo todo. Bacon nos enseñó a dudar con su método científico. Newton nos enseñó que el mundo sigue reglas. Y los ilustrados aplicaron esa mentalidad a dudar y las leyes lo aplicaron a la política. Y todo eso puso la mesa para la Revolución Francesa. Entonces, si tú creías que la ejecución de Carlos I fue intensísima y fue de lo wow o así, el parteaguas de la historia, pues sí, un poquito sí fue. Pero espera, quiero que te esperes a que veas lo que pasa con Luis XVI y María Antonieta. Es así, híjole, si tú creías que la raza ya andaba bien revolucionaria por hacer sus experimentos en su casa y tener estos ideales, espérate a que veas lo que fue la Revolución Francesa. Spoiler alert, no acaban muy bien estos dos. Bueno, si te gustó este episodio, yo sé que estuvo un poco más corto, pero necesitaba como darle un tiempo específico a este periodo entre la caída del absolutismo y la Revolución Francesa. Si te gustó, compártelo con tus amigos y amigas que creen que la ilustración es solo un set de luces bonitas, para que sepan que no lo fue. Y pues bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio.
Bye.